Suma Teológica, parte A, cuestión 95, sobre el estado y condición del primer hombre, lo referente a la voluntad, gracia y justicia. Ahora hay que tratar lo referente a la voluntad del primer hombre. Hay dos aspectos. 1. La gracia y la justicia del primer hombre. 2. El uso justo con respecto al dominio sobre las otras cosas. La cuestión referente al primer aspecto indicado plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿El primer hombre fue o no fue creado en estado de gracia? En el estado de inocencia, ¿el alma tenía o no tenía pasiones? ¿Poseyó o no poseyó todas las virtudes? ¿Sus obras eran o no eran dignas de mérito como lo son ahora? Artículo 1. ¿El primer hombre fue o no fue creado en estado de gracia? Lat. Objeciones por las que parece que el primer hombre no fue creado en estado de gracia. 1. Distinguiendo entre Adán y Cristo, dice el apóstol en 1 Cormo 15:45, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Pero la vivificación del espíritu se hace por la gracia, por lo tanto es propio de Cristo el haber sido hecho en gracia. Dice Agustín en el libro de Quaest, Wird in nov testo. Adán no poseyó el Espíritu Santo, pero todo el que está en gracia posee el Espíritu Santo. Por lo tanto, Adán no fue creado en gracia. 3. Agustín, en el libro De Corruptione et Graphia, dice, Dios ordenó la vida de los ángeles y la de los hombres de tal manera que en ellos se manifestase primero el poder de su libertad, y luego el beneficio de la gracia y el juicio de la justicia. Por lo tanto, primero creó al hombre y al ángel en la sola natural libertad. Después les dio la gracia, dice el maestro en Don Docent, D. 24. Al hombre en la creación le fue dado el auxilio con el cual podía perseverar, pero no progresar. Pero todo el que posee la gracia puede progresar por el mérito. Por lo tanto, el primer hombre no fue creado en gracia. Fine. Para recibir la gracia es necesario el consentimiento del sujeto que la recibe, pues por medio de ella se realiza cierto matrimonio espiritual entre Dios y el alma. Pero el consentimiento a la gracia no puede darse sino en un sujeto previamente existente. Por lo tanto, el hombre no recibió la gracia en el instante de su creación. 6. Hay mayor distancia entre la naturaleza y la gracia que entre ésta y la gloria, que no es más que la plenitud de la gracia, pero en el hombre la gracia precede a la gloria. Por lo tanto, con mayor motivo la naturaleza precedió a la gracia. Contra esto, el hombre y el ángel están ordenados por igual a la gracia, pero el ángel ha sido creado en gracia, pues dice Agustín en 2S de Siv, Dei. Dios en ellos estaba a la vez como creador de la naturaleza y dador de la gracia. Por lo tanto, el hombre fue creado en gracia. Respondo. Algunos dicen que el primer hombre no fue creado en gracia, pero que ésta le fue dada antes de pecar. Pues muchos santos sostienen que el hombre en estado de inocencia tuvo la gracia, pero que fue creado también en gracia, como sostienen otros. Parece exigirlo la rectitud del estado primitivo, en el que, según Ekel 7:30, Dios hizo al hombre recto. Esta rectitud consistía en que la razón estaba sometida a Dios, las facultades inferiores a la razón, el cuerpo al alma. El primer sometimiento era causa de los otros dos, pues, en cuanto que la razón permanecía sometida a Dios, se le sometían a ella las facultades inferiores, como dice Agustín. Pero es evidente que este sometimiento del cuerpo al alma y de las facultades inferiores a la razón no era natural. De serlo hubiera permanecido después de haber pecado, pues los dones naturales, como dice Dionisio en C. Matro de Div, no permanecieron en los demonios. Por eso es evidente que el primer sometimiento, por el que la razón se subordinaba a Dios, no era sólo natural, sino un don sobrenatural de la gracia, pues el efecto no puede ser superior a la causa. Por eso dice Agustín en 12 de Siv, Dei. Una vez dada la transgresión del precepto, al instante, destituida el alma de la gracia divina, se avergonzaron de la desnudez de su cuerpo,
pues sintieron en su carne un movimiento de desobediencia, como castigo por su desobediencia, con lo cual se da a entender que sí, al abandonar la gracia el alma, desapareció la obediencia de la carne al alma. Por la gracia que se daba en el alma se le sometían las facultades inferiores. A las objeciones 1. El apóstol quiere expresar que si hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, porque la vida del cuerpo espiritual empezó en Cristo, primogénito entre los muertos. Col 1:18. Como la vida del cuerpo animal empezó con Adán. Por lo tanto, de las palabras del apóstol no se deduce que Adán no fue espiritual en cuanto al alma, sino que no fue espiritual en cuanto al cuerpo. Tú, como dice Agustín en el mismo sitio, no se niega que en Adán estuviera, como en los demás justos, el Espíritu Santo, sino que no estuvo en él, como ahora, en los fieles que son admitidos a recibir la herencia eterna, nada más morir. 3. De la autoridad de Agustín, no. Se deduce que el ángel o el hombre fueran creados en la libertad natural de albedrío antes de poseer la gracia, sino que pone al descubierto primero lo que podía en ellos el libre albedrío antes de la confirmación, y que consiguieron después por medio del auxilio de la gracia. Paul. El maestro habla según la opinión de aquellos que sostuvieron que el hombre no fue creado en gracia, sino en estado natural, solo, o puede decirse también que, aunque el hombre fuera creado en gracia, no tuvo de la creación natural el poder progresar por medio del mérito, sino que esto le fue añadido por gracia. Sam, al no ser continuo el movimiento de la voluntad, no hay inconveniente en que el primer hombre hubiera dado su consentimiento a la gracia, incluso en el primer instante de su creación. 6. Merecemos la gloria por medio de un acto de gracia, pero no la gracia por medio de un acto natural. Por lo tanto, no hay paridad. Artículo 2. El primer hombre, ¿tuvo o no tuvo pasiones? Lat. Objeciones por las que parece que el primer hombre no tuvo pasiones. 1. Por las pasiones del alma. La carne tiene tendencias contrarias al espíritu. Gal 5:17. Pero esto no se daba en el estado de inocencia. Por lo tanto, en él no había pasiones del alma. El alma de Adán era más digna que su cuerpo, pero el cuerpo era impasible. Por lo tanto, tampoco el alma tenía pasiones. 3. Por medio de las virtudes morales se moderan las pasiones del alma, pero en Adán había una virtud moral perfecta. Por lo tanto, las pasiones estaban excluidas totalmente de él. Contra esto está lo que dice Agustín en 14 de Siv. Dei. Había en ellos un amor imperturbable hacia Dios y otras pasiones del alma. Respondo. Las pasiones del alma residen en el apetito sensitivo, cuyo objeto es el bien y el mal. Por eso unas pasiones del alma, como el amor y el gozo, se ordenan al bien, y otras, como el temor y el dolor, al mal. Como en el estado primitivo no había ni amenazaba ningún mal, ni faltaba ningún bien cuya posesión pudiera desear entonces la voluntad recta, según dice Agustín en 14 Pedesive, Dei, las pasiones que se centran en el mal, como el temor, el dolor y otras semejantes, no se dieron en Adán, ni tampoco las que se centran en el bien no poseído y que se va a poseer, como un deseo ardiente, pero las pasiones que pueden referirse al bien presente, como el gozo y el amor, y las que se refieren a un bien futuro, como el deseo y la esperanza, que no causan aflicción, se dieron en el estado de inocencia. Sin embargo, se dieron en él de modo distinto a como se dan en nosotros. En nosotros, el apetito sensitivo, en el que residen todas las pasiones, no está totalmente sometido a la razón, por lo cual, a veces, las pasiones previenen el juicio de la razón o lo impiden, y, otras veces, le siguen, en cuanto que el apetito sensitivo obedece, en cierto modo, a la razón. En el estado de inocencia, en cambio, el apetito inferior estaba totalmente sometido a la razón. Por eso no se daban más pasiones del alma que las procedentes a partir del juicio racional. A las objeciones 1. La carne tiene tendencias contrarias al espíritu, en cuanto que las pasiones se oponen a la razón. Esto no se daba en el estado de inocencia. El cuerpo humano en estado de inocencia era impasible,
en cuanto a las pasiones que destruyen la disposición natural. Como veremos más adelante, cons Koku nos dice 2. Igualmente, el alma era impasible en cuanto a las pasiones que impiden el ejercicio de la razón. 3. La virtud moral perfecta no suprime, sino que ordena las pasiones, pues, como se dice en 13 Ethic, es propio del moderado desear como conviene y lo que conviene. Artículo 3. Adán. ¿Tuvo o no tuvo todas las virtudes? Lat. Objeciones por las que parece que Adán no tuvo todas las virtudes. 1. Algunas virtudes están ordenadas a frenar la inmoderación de las pasiones. Así, la templanza refrena la concupiscencia inmoderada, la fortaleza el temor inmoderado, pero en el estado de inocencia no había inmoderación en las pasiones. Por lo tanto, tampoco dichas virtudes. Algunas virtudes se refieren a las pasiones cuyo objeto es el mal. Así, la mansedumbre se refiere a la ira, la fortaleza, al temor. Pero tales pasiones no existían en el estado de inocencia. Como dijimos, tú. Por lo tanto, tampoco se daban estas virtudes. 3. La penitencia es una virtud cuyo objeto es el pecado ya cometido. La misericordia, por su parte, tiene por objeto la miseria. Ambas cosas no se daban en el estado de inocencia. Por lo tanto, tampoco las virtudes correspondientes. Sor. La perseverancia, que es una virtud, no la poseyó Adán, como lo demuestra el pecado que cometió. Por lo tanto, no poseyó todas las virtudes. La virtud de la fe no existió en el estado de inocencia, pues implica un conocimiento oscuro, que no parece compaginarse con la perfección del estado primitivo. Contra esto está lo que dice Agustín en una homilía. El príncipe del vicio venció a Adán, hecho del barro a imagen de Dios, armado con la honestidad, compuesto con la templanza, resplandeciente de gloria. Respondo, el hombre en estado de inocencia poseyó en cierto sentido todas las virtudes, como es evidente por lo dicho hasta ahora. 1. En el estado primitivo había una rectitud tal que la razón estaba sometida a Dios, y las potencias inferiores a la razón. Por otra parte, las virtudes no son sino ciertas perfecciones por las que la razón se ordena a Dios, y las potencias inferiores se ajustan a las reglas de la razón, como se verá mejor cuando tratemos las virtudes. 1-2Q. 56 far. 6Q. Centreza 2. De ahí que la rectitud del estado primitivo exigía que el hombre poseyera en algún modo todas las virtudes, pero hay que tener en cuenta que hay virtudes que en su esencia no implican nada de imperfección, como son la caridad y la justicia. Dichas virtudes existieron en el estado de inocencia de un modo absoluto, habitual y actualmente. Hay otras que implican imperfección, bien por parte del acto, bien por parte de la materia. Si tal imperfección no se opone a la perfección del estado primitivo, estas virtudes podían darse en él, como son la fe, que se centra en lo que no se ve, y la esperanza, cuyo objeto es lo que no se posee, ya que la perfección del estado primitivo no se extendía a la visión de Dios en su esencia, ni a poseerlo con el disfrute de la bienaventuranza final. Por eso, la fe y la esperanza podían darse en el estado primitivo, en su hábito y en acto. En cambio, si la imperfección esencial de una virtud se opone a la perfección del estado primitivo, tal virtud podía darse en cuanto al hábito, pero no en cuanto al acto. Son la penitencia, que es el dolor por un pecado cometido, y la misericordia, que es dolor de la miseria ajena, porque tanto el dolor como la culpa y la miseria son incompatibles con la perfección del estado primitivo. Por lo tanto, estas virtudes existían en el primer hombre en su hábito, pero no en acto, porque su disposición habitual era tal que, si hubiera habido un pecado, se dolería de él, y si viera en algún otro miseria, la remediaría en lo posible. Como dice el filósofo en Cartoétic, la vergüenza, cuyo objeto es algo torpemente hecho, le sobreviene al virtuoso sólo condicionalmente, por estar dispuesto de tal modo que se avergonzaría si hiciera algo torpemente. A las objeciones. 1. El que la templanza y la fortaleza refrenen el exceso de las pasiones, les es accidental a las mismas,
porque en el sujeto encuentran sobradas pasiones, pero, en cuanto tales, sólo les es propio moderar las pasiones. 2. Se oponen a la perfección del estado primitivo las pasiones ordenadas al mal que se refieren a un mal en el sujeto afectado por la pasión, como son el temor y el dolor, pero las pasiones que se refieren al mal en otro no se oponen a la perfección de dicho estado, ya que el hombre en el estado primitivo podía odiar la malicia del demonio, como también amar la bondad de Dios, de ahí que las virtudes que se refieren a estos objetos podían darse en el estado primitivo, en cuanto al hábito y en cuanto al acto, pero las que se refieren a las pasiones del mal en el mismo sujeto, si afectan solo a estas pasiones, no podían darse en el estado primitivo en acto, sino solo en hábito, como hemos dicho con respecto a la penitencia y a la misericordia. En cambio, hay otras virtudes que no versan solo sobre estas pasiones, sino sobre otras, como la templanza, que se ocupa no solo de las tristezas, sino también de los placeres, y la fortaleza, que se ocupa no solo de los temores, sino también de la audacia y la esperanza. Por lo tanto, podían darse en el estado primitivo los actos de la templanza que moderan los placeres, y los de la fortaleza que moderan la audacia y la esperanza, pero no en cuanto que moderan la tristeza y el temor. 3. La respuesta está incluida en lo expuesto. 4. La perseverancia puede tomarse en dos sentidos. Primero, como virtud, y significa el hábito por el que se elige perseverar en el bien. En este sentido, Adán poseyó la perseverancia. Segundo, como circunstancia de la virtud, y así, significa una continuación de la virtud sin interrupción. En este sentido, no la poseyó Adán. Fit. La respuesta está incluida en lo expuesto. Artículo 4. Las obras del primer hombre fueron o no fueron menos dignas de mérito que nuestras obras. Lato objeciones por las que parece que las obras del primer hombre fueron menos dignas de mérito que nuestras obras. 1. La gracia de Dios se da por misericordia, que ayuda más a los necesitados, pero nosotros necesitamos la gracia más que el primer hombre en estado de inocencia. Por lo tanto, se nos infunde más abundantemente la gracia. Al ser esta la raíz del mérito, nuestras obras se hacen más meritorias. 2. Para el mérito se requiere cierta lucha y dificultad, pues se dice en 2 Tim 2,5, no es coronado sino quien compite legítimamente. Y el filósofo en Thus Ethic dice, la virtud tiene por objeto lo difícil y lo bueno, pero ahora, en nuestro estado, hay mayor lucha y dificultad, por lo tanto también mayor eficacia para merecer. 3. El maestro en su Ascent. D. 24 dice, el hombre no hubiera merecido resistiendo a la tentación, mientras que ahora merece el que resiste a ella. Por lo tanto, nuestras obras son más meritorias que las del estado primitivo. Contra esto, de ser así, el hombre estaría en mejor condición después de haber pecado. Respondo. La cantidad de mérito puede medirse por dos principios. 1. Primero, por la raíz de la caridad y de la gracia. Tal cantidad de mérito responde al premio esencial, que consiste en el goce de Dios, pues el que hace una obra por una caridad más grande gozará más perfectamente de Dios. 2. Segundo, puede medirse el mérito por la cantidad de la obra. Esta puede ser doble, absoluta y proporcional. Ejemplo: la viuda que echó 2 chavos en el cepillo del templo, Mac 12:41, hizo una obra más pequeña que los que depositaron grandes limosnas, pero en cantidad proporcional hizo más, según la sentencia del Señor, porque lo dado superaba sus posibilidades. Ambos géneros de cantidad responden, sin embargo, al premio accidental, que es el gozo del bien creado. Así pues hay que decir, hubieran sido más meritorias las obras realizadas en el estado de inocencia que después del pecado, si consideramos la cantidad de mérito por parte de la gracia, que sería entonces más abundante por no oponérsele ningún obstáculo de la naturaleza humana. También serían más meritorias, considerando la cantidad absoluta de las obras, puesto que, al ser el hombre más virtuoso, realizaría obras más grandes. Pero si se considera la cantidad proporcional, hay mayor razón de mérito después del pecado por la debilidad humana,
ya que supera más las propias fuerzas una obra pequeña costosa que una obra grande ligera. A las objeciones, 1. El hombre después del pecado necesita la gracia para más cosas, pero no necesita más de ella, porque antes de pecar, el hombre necesitaba la gracia para conseguir la vida eterna. Y esta es la necesidad principal de la gracia, pero, después del pecado, el hombre la necesita, además, para la remisión del pecado y remedio de sus flaquezas. La dificultad y la lucha pertenecen a la cantidad de mérito correspondiente a la cantidad proporcional de la obra, como se dijo, y es un signo de la disponibilidad de la voluntad, que intenta lo que le es difícil. Esta disponibilidad es causada por la grandeza de la caridad. Sin embargo, puede suceder que se haga con voluntad tan dispuesta una obra fácil como otra difícil, por estar dispuesto el sujeto a hacer también lo difícil, pero la dificultad actual, que es penal, tiene también valor satisfactorio por el pecado. 3. La resistencia a la tentación en el primer hombre no sería meritoria, según la opinión de los que dicen que no poseía la gracia, como ahora no es meritorio para el que no está en gracia. Pero la diferencia está en que en el estado primitivo no había interiormente nada que impulsara al pecado, como lo hay ahora. Por lo tanto, podía resistir a la tentación mejor que ahora.